¿Cómo va, gente? Bienvenidos al canal, yo soy Nailu Jan, bienvenidos a lo que va a ser este análisis barra repasar el último capítulo, la última entrega del manga de One Piece, capítulo 1182. Bienvenidos al canal y bienvenidos a lo que va a ser una nueva lectura. Ya saben cómo pasamos por encima el manga, comentamos, le voy dando mis feedback y al final obviamente voy a dar una especie de conclusión y voy a dar lo que para mí sería mi opinión general sobre el capítulo. Pero bueno, acá lo analizamos, ¿ok? Lo comentamos. Así que nada, muchísimas gracias por ver. Si te copa esto, al final te podés suscribir o no, si te gusta lo que termina siendo todo el contenido que hago, analizando los capítulos semanales de One Piece. Pero bueno, vamos a arrancar nomás con lo que es el inicio de este capítulo, ¿no? Con el título, que no me quiero adelantar mucho porque el título es Sasa. Para luego ya tendremos lo que sería el significado de esto, ¿no? Que acá ya te lo dice acá Río Ponelif en la página que lo estoy viendo, que significa, es la onomatopeya de lluvia en lo que sería japonés en el manga. Así que bueno, vamos a pasar el color split. No, este no es un color split, esto es una petición, ¿no? Pero bueno, arrancamos con lo que es el capítulo 1182, arranca con todo, ¿no? No nos movemos del lugar, seguimos en el escenario de Loki enfrentándose a Imu junto a la ardilla. Y ya arranca bastante curioso, ¿no? Todo. ¿Por qué? Porque Imu empieza a dialogar con Nidhogg cuando lo ve en su forma Zoan, ya que entendamos, Imu había visto al Nidhogg de lejos, ¿no? Cuando estaba básicamente metido dentro del cuerpo de Gunko, pero ahora que lo ve literalmente enfrente de él, le hace rememorar a cuestiones pasadas, ¿no? Se tiene un diálogo bastante misterioso diciendo que pensaba que no se iban a ver de vuelta en este mundo y le dice maldito traidor a Nidhogg. Acá empieza un poquito, cositas varias. Acá podemos quedarnos teorizando un tiempo largo, no les voy a mentir, porque parece ser que obviamente Imu tiene historia con Nidhogg. Uno pensaría que al inicio, cuando sabe de esta fruta que se está en Elbaf y que empieza a interesarse, eh, podríamos decir que habrá conectado con él en el siglo vacío, pero eso a mí no me caía muy bien porque, según mi lógica, en el siglo vacío, donde Imu Nerona estuvo comandando, bueno, cuando termina el siglo vacío, ¿verdad? Después de toda la guerra con Joy Boy y los demás, y el clan D, Nidhogg no creo que haya tenido alguna especie de participación en ese momento. Pero ahora puede ser que sí o puede ser que no, porque entendemos que Imu Nerona, esta persona que estamos viendo, nace en el siglo, o al menos es donde vive en el siglo vacío, y su vida se prolongó, se estiró hasta ahora, hasta la actualidad. Pero no sabemos si la fruta de Imu tiene conciencia, quizás este diablo loco, y viene desde los comienzos de los tiempos, ¿no? Y capaz que de ese entonces puede que haya visto a Nidhogg, porque nosotros entendemos y sabemos que existe un dios de la guerra en el BAF, que era quizás el primer usuario de lo que es esta fruta mitológica que tiene Loki ahora. Y te lo retratan como si estaba confrontándose hace un par de capítulos con el mismísimo Nika, el dios del sol, que son figuras que hoy en día están catalogadas como Akuma no Mi, o sea, frutas del diablo, son poderes que se comen personas. Y, y viéndolo de este lado, quizás Imu tiene más conocimiento, quizás la historia de Imu abarca, o sea, o al menos del diablo que estamos viendo ahora abarca de mucho antes que el siglo vacío. Puede venir por ahí, pero por eso es muy curioso. Y que lo trate de traidor es algo que hay que tenerle ojito. Quizás el dragón, que en su momento fue el dios de la guerra, quizás fue compañero de él o estaba del lado de él, o simplemente esto es una conversación entre Akumas no Mi, que eso es una muy buena observación si queremos verlo así, porque te pones a pensar y parece que está dialogando y no con Loki, sino con la fruta en sí. Y como sabemos, las Zoan nos han dicho que tienen conciencia propia y bueno, parece ser que quizás Imu, o al menos Mu o Nushia o como se diga, eh, puede ser que tenga conciencia y que no venga del inmunerona la persona humana que conocemos, ¿no? Que venga de mucho atrás, mucho más atrás, quiero decir.
Pero bueno, siguiendo con lo que es todo este momento, vemos a Imu bastante tosiendo, sintiéndose, sangrando. Hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Hay que tener en cuenta porque, bueno, para la gente que le gusta ver qué tanto le está costando a Imu estar acá en estos momentos, y a la vez enfrentándose a alguien como Loki, bueno, no es para cualquiera, ¿ok? Sabemos que es el rey del mundo y todo, pero debe tener sus límites y hasta lo vimos cuando llegó que hasta tosió sangre antes de convertirse en esta, en esta forma que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, Imu no se encuentra en un estado tan óptimo ahora. Pero lo que empieza a decir ahora es curioso, le empieza a explicar básicamente lo que hace Loki para, o al menos las skills que tiene Loki, ¿no? Con la ardilla. Y le dice que él combina el rayo del martillo con el poder del hielo del coso, del Ragnir, ¿no? Esto es curioso, claro, no, el rayo del Nidhogg con el hielo del Ragnir. Y acá tenemos básicamente la revelación, básicamente, porque bueno, mucha gente quizás ha estado medio confusa con esto, yo incluido igual, ¿eh? Porque nos dice que el martillo Ragnir es una Swan mítica, una Swan, claro, mitológica del modelo Ratatosk. Obviamente esto ya se sabía, no sé si confirmado, pero bueno, Ratatosk sabía que la ardilla se llamaba, así que básicamente si la ardilla es un martillo, entonces es una Swan. Pero bueno, acá tenemos la confirmación prácticamente. Ya está, como veníamos diciendo, Imu hasta que lo conoce al Ragnir en sí, ya lo ha visto seguramente. Y esto es lo que quiero acolar yo a que Imu está hablando de sucesos que han ocurrido en los principios de la historia de One Piece, no en el siglo vacío. Porque para mí la fruta del Nidhogg no estuvo activa en el siglo vacío. Síganme, ¿eh? Síganme, estoy cocinando, pero yo creo que es más que obvio que Imu no se está refiriendo a cosas que pasaron hace 800 años, está refiriéndose a cosas que pasaron en los comienzos del mundo, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente seguimos con esto, tenemos una doble página con una especie de, te iba a decir coreografía, pero bueno, básicamente Ratatosk o el Ragnir empieza a hacer ataques combinados con Loki, como bien dijo Imo hace un momento, combinan los dos esas habilidades de hielo y el rayo y hacen son capaces de son muy compatibles, eso es lo que dice. Por eso es que frutas a veces están medio como destinadas a estar juntas, ¿no? La fruta del Nidhogg con la fruta del Ragnir están destinadas a estar juntas cada vez que un usuario la consume. Pero bueno, tenemos un poco acá de poderes, habilidades y una especie. Este nivel de destrucción debería ser una locura, debería estar muriendo mucha gente, pero bueno, obviamente nada nos va a andar esto. Pero bueno, volvemos a otro sector, a otra rama, mejor dicho. Eh, y acá tenemos, a ver, esperen 2 segundos. Sí. Acá tenemos a lo que es el momento de Bonney, Lilith y Sanji, porque Sanji está en mal estado, pero no parece estar tan mal porque no ha tenido tampoco, no lo han podido atender, no hay ningún doctor cerca, así que cuando lo vamos a ver ahora que se levante, vamos a pensar, bueno, recibió bastante daño de la patada de Imu, pero sigue en pie y sigue pudiendo estar. Sabemos que con el factor del Germa y todo eso, Sanji es un superhumano, así que bueno, está bien que no necesite que lo traten, ¿no? Pero acá Lilith empieza a hablar y empieza, después de ver lo que fue, lo que vio, ¿no? El choque de Sanji contra Imu, se empieza a percatar de que eso no era ni un Kami no Kishidan, ni siquiera era un Gorosei, era algo más. Y se empieza a extrañar, y acá nos vemos como básicamente Lilith piensa en sí misma y también como Estela, como el Vegapunk, que tiene coherencia o no es de extrañar que a lo largo de tanto tiempo haya una figura aún más superior que ellos, dándoles básicamente dándoles órdenes, ¿no? Y no se extraña que exista esta oscuridad, este diablo, básicamente. Pero cuando está a punto por decir algo quizás medio interesante, Sanji se levanta, ¿ok? Y empieza a recordar lo que pasó hace un momento, que no lo vimos nosotros, porque claro, acá ya está Sanji tirado, pero no vemos ni siquiera dónde estaba Killingham, el caballero divino, ¿no?
Y empieza a recordar y básicamente vemos un pequeño flashback en lo que el tipo ya con su aura, no sé qué carajo, la nube esa que le dio el Imu, el Omen, que vimos en el capítulos anteriores, cómo funciona esta habilidad, que te bufea medio, y básicamente le dice que va a dejarlo ahí y que va a cumplir su misión y que se larga, va a seguir con raptando a los niños, ¿ok? Así que volvemos de vuelta a tener a los villanos teniendo a los niños o básicamente con la misma misión que venías teniendo todos estos capítulos. Medio que es volver al mismo problema, volvemos al mismo punto de antes, ¿no? Los caballeros divinos van de vuelta a destruir el buff y a llevarse a los niños, lo de siempre. Pero bueno, acá curioso que el tipo se va dando como una zarpada, así como como es una Zoan de una especie de medio dragón caballo, no recuerdo cuál era el nombre de la fruta de Killingham, muy copado igual el diseño de Killingham, me gustó. Pero bueno, sale disparado una patada y le pega al mismo Sanji. Así que Sanji arranca y se levanta bastante con ganas de pelear, ¿no? Sabiendo además de que el tipo le dijo que tenía que seguir la misión. Por ende, Elbaf sigue en peligro. Y el tipo que hace se levanta y básicamente sale corriendo, disparado, literal, con una frase bastante bonita que es, no va a permitir que el pueblo que tanto admiran sus compañeros, más Luffy y Usopp, ¿no? Que son los que más aman este lugar y se sienten más encariñados, no va a dejar que esté en peligro, así que lo va a proteger con su cómico y todo, pero bueno, acá vemos cómo Sanji va disparado, donde nosotros vamos a saber más al final del capítulo para qué lado va, ¿no? O para dónde va a ir. Pero en este momento no tenemos idea. Pero bueno, siguiendo un poquito, sí, por acá tenemos, volvemos a la biblioteca, un lugar curioso. La biblioteca que había sido quemada y luego había sido congelada con este experimento de Lilith que se sacó de la con, no voy a terminar. Y habíamos visto que se habían desaparecido los libros. ¡Wow! Se habían desaparecido los libros, todo el conocimiento, la historia del BAF, lo que tuvieron que sacrificar para que los niños viviesen, ¿no? Cuando los tenían raptados. ¿Se acuerdan de esa trama? Bueno, no pasa nada, porque los libros, la verdad, que están todos bien y los tiene este muchacho. El búho, lechuza, lo que sea esto, había una cámara oculta al parecer y básicamente todo está bien. No hay que preocuparse por nada. Llegan Saúl y Robin, se sorprenden y están agradecidos, pero a la vez a Saúl le extraña el biblo. Esta escena va a tener seguramente en algún momento cuando termine este arco, cuando esté todo más tranquilo, seguramente vamos a tener un poquito de respuesta de lo que es este ser. Mucha gente ya está diciendo que es un gigante o que es un personaje que no es un animal, sino que es un humano, quizás un gigante, etcétera, etcétera. ¿Qué les voy a decir? Para mí este ser podría, no recuerdo si se comunicó o no con Chopper, porque Chopper puede comunicarse con los animales, pero para mí va a ser un búho gigante mítico que tenga información, pero no creo que sea un personaje que tan así, ¿no? Hay un misticismo, Oda te lo pone muy claro porque literalmente el mismo Saúl está diciéndole al espectador, sos muy raro. Y yo estoy como digo, bueno, tan así lo vas a poner Oda. Dejame un poquito interpretar a mí que es raro. Ya sabíamos que era un poco raro, pero ya con esto ya te está diciendo que este personaje va a tener algo que decir. Así que más allá de esto, el tipazo tiene todos los libros y lo salvó. Así que no se perdió nada de historia. El mensaje que había hecho Oda hace muchos capítulos atrás de que el futuro de los niños del BAF era más importante que la historia, que no teníamos que preservar, mantenerla para siempre, se fue medio a la basura, porque está todo bien, la verdad. Así que bueno, siguiendo un poquito con lo que es, volvemos a un... Esto hay que ubicarse un poco, ¿eh? Yo porque estaba medio perdido al principio, ¿ok? Pero vamos a ubicarnos. Estamos en el pueblo este del oeste, donde está el castillo de toda la vida, el que hemos estado mucho tiempo. Y justo afuera hay como una especie de rama y está como un puerto, ¿no? Donde están las nubes, ¿no? Donde están esas nubes que te pueden contener. Y aparece Somers de la nada y agarra un barco de los gigantes y lo zambulle ahí y dice, bueno, dale, arrancamos de vuelta con la misión, vamos, ya tengo el barco de los gigantes, así que vamos a empezar a traer a los niños.
a los mocosos para llevárselo a los mocosos gigantes. Y se reanuda la misión que han estado haciendo durante todo este tiempo. Vemos a Somers mucho más creído por el poder que obtuvo de Imu, el Omen, lo mismo que Killingham, ya saben. Oda quiso traer de vuelta a estos personajes para que sean básicamente los enemigos a derrotar, no principales, pero, porque el principal es Imu, pero los secundarios, ¿no? Con los que obviamente se van a pegar Sanji y Zoro, ya lo veremos después. Pero Somers está creído, muy creído, bufeado, así que bueno, debería ser una amenaza aún más superior a como lo era antes. Que sí, que estos dos se los bajaron hace un par de capítulos y eran un desastre, y eran un cague de risa, eran una humillación lo que había pasado. Pero ahora parece ser que Oda les va a dar un poco más de protagonismo. Pero bueno, en el mismo pueblo que está ahí cerca, recién, creo que están cerca, porque es el mismo pueblo el que te dice que están acá, el Somers, aparece, nos muestran un poco qué está pasando con los heridos. Acá tenemos un poco diálogos de toda la banda, de los gigantes de Hyrule, los heridos, Chopper y demás. Conclusión, están todos bien, se van a curar y se van a reponer, ¿ok? No hay ninguna baja, nada importante. Algunos chistecitos ahí, tranquilos, y lo que hay que tener en cuenta ahora es que Zoro y Goldberg, el cocinero de la banda de Hyrule, me parece que era, acaban de salirse de esa villa. Se fueron de esa villa donde estaban todos ahí aguardando. ¿Se acuerdan que Zoro fue herido, lo tuvo que tratar Chopper, etcétera? Bueno, estos dos se van de esta villa y básicamente tienen una conversación raro, es extraña. Lo voy a tirar porque siento quizás que puede ser importante, porque vemos a Zoro medio intentando saber qué era el poder de Imo que sintió, con qué lo atacó. Y al parecer al final termina siendo una especie de balas de acero. eh, que surgieron de esas llamas negras que salían de la palma de la mano, como en los capítulos pasados, cuando se enfrentaron Zoro e Imu. Y básicamente siente que es un poder muy extraño eh, y, y que también sintió que los caballeros están bufeados, básicamente. Sabe que son más poderosos que antes y que ahora sí son una amenaza, así que van a ir a por ello. Lo que pasa es que ahora vemos cómo Zoro se está alejando de la villa, donde literalmente vamos a ver que en el puerto del pueblo ese, en el que están todos intentando recomponerse, los médicos y demás, eh, cae Killingham también. Así que, bueno, empiezan a charlar entre ellos dos, se comunican por Tenden Mushino y empiezan a hablar diciendo que van a invocar a algo, ¿ok? Se dejó llevar por su fuerza, ¿ok? Esto es curioso. El Killingham, con el poder este que acaba de obtener, al igual que Sommer, se le vino los humitos arriba y dijo, voy a invocar algo, ¿se acuerdan de los MMA? Los monstruos que invocaba este señor con su Akuma no Mi. Bueno, invocó algo que al parecer no está muy convencido de que lo puede controlar, ¿ok? Vamos a verlo más adelante. Pero bueno, tenemos un diálogo acá de Sommer bastante interesante que te dice, da igual que invocaste. El cuerpo de Imu no soporta o no debería, no está hecho para estar en el exterior, curioso. Esto ya lo habíamos deducido, ¿no? Pero aún así, se dice Somers que tanto el poder militar que están necesitando, o sea, los gigantes, como el poder militar que tiene que ser erradicado, están todos acá. Así que tienen que actuar de una forma en que beneficien bien y que se hagan ver bien con Imo, ¿ok? Básicamente está diciendo que los objetivos del maestro, o sea, del amo, están acá y también el poder militar que desea. Así que tienen que hacerse cargo de todo. Pero bueno, pasando con lo que es el final, con lo que viene siendo el final de todo este enredo, tenemos que Killingham empieza a crear una lluvia en el pueblo. Estamos en el mismo pueblo. Oda hizo como 4 páginas poniendo que están en el pueblo del oeste, en la costa del pueblo del oeste, en el pueblo del oeste de vuelta. Como a mí me dio 80 vueltas mientras leía esto en su momento, ayer. Así que básicamente volvemos al pueblo donde están todos los niños y los heridos. Y Killingham empieza a invocar a algo, ¿ok? Lo que estaban hablando antes que había invocado algo, que estaban medio como temorosos, como diciendo, no sé si estuvo bien, pero me dejé llevar, ¿ok? Y aparece una mano de agua, parece ser, o de un líquido, que empieza a agarrar a los niños.
niños. ¿Por qué los van a empezar a raptar? Están los dos, están todos ahí nomás, ¿no? Uno está en la costa, donde están las nubes isla esta, donde tiene el barco, que es Somers, y el otro está haciendo estragos en el pueblito de al lado, que es donde van a empezar a traer los niños, ¿ok? Yo los digo nomás, les pongo un contexto para saber cómo se va a dividir estos versos. Porque, y vamos a llegar al final del capítulo, y con unos datos bastante interesantes que les dije que por esto va a venir el nombre del capítulo, Gillingham empieza a hablar de lo que acaba de invocar, del monstruo del MMA, de la pesadilla que acaba de invocar. Y resulta que es una pesadilla que ellos mismos tienen en Mary Joyce. Y esto es curioso. Para nosotros, que estamos en tierras más altas que las nubes, eh, el solo hecho de ver caer lluvia, o sea, de ver caer agua encima de tu cuerpo, es aterrador para ellos. Y gracias a esto, en Marilloes, al parecer, a la gente, a los tenryubitos, les cuentan que hay historias sobre cosas muy paranormales que no les ocurrirían a ellos viviendo en ese lugar, ¿no? Y nombra algunas como son el clan de los Di, es un terror para los dragones celestiales, son los tipos que están en contra de ellos, los que les van a traer la miseria o van a traer, ¿cómo es que decía? Como que eran la tormenta que iba a azotar a los dragones o algo así. Y Onika, el mismo Onika, el dios del sol, pero también se cuenta una historia de una bestia que proviene del mundo inferior que hacía caer agua encima de las cabezas de la gente. Y no es más otra cosa que el dios de la lluvia. Y acá tenemos, obviamente, la presentación en un panel muy bonito. Me gustó mucho el arte de esta última página. Me gustó mucho. Y tenemos la presentación del dios de la lluvia, a lo que más le tememos los tenryubitos, ¿no? Los dragones celestiales. El dios de la lluvia, Salsa. Es un Muma. Y acá tenemos la presentación de ser una especie de mujer con muchos brazos, parece, no sé, una especie de mitología rara. Yo no tengo idea, pero tiene una pinta, tiene como una especie de círculo arriba, como un ángel, rarísimo, pero me gusta mucho el diseño. Y básicamente arranca el plan. Empieza a agarrar a los niños y se los va a llevar al barco. ¿Ok? Y es muy curiosa la historia, cómo lo cuenta Killingham, ¿no? Que como viven ellos en tanta altura, están encima de las nubes, ellos nunca experimentaron esas cosas como se les llama lluvia, ¿no? Aunque los terrobitos cuando bajan, supongo que sí la deben haber experimentado, pero bueno, están tapados, tienen la burbuja esta, donde no quiere, por el motivo este de que no querían respirar el mismo aire que los demás, que los humanos. Bueno, y básicamente también la lluvia es para ellos algo muy loco y muy aterrador. Y me parece que es un concepto bastante copado, la verdad. Eh, Sé que parece una boludez, pero se siente bastante copado, la verdad. Que lo pongan de esta manera y que le den un dios. Y además, pequeño detalle, en Skypiea nombraron un par de dioses. Esto no quiere decir que venga todo ahí, pero es curioso cómo los habitantes de Skypianos, no recuerdo bien cómo era bien su raza, eh, tenían como básicamente dioses de cosas muy básicamente normales, no normalizadas para la humanidad, ¿no? Como es la lluvia, como lo es el sol, como lo es la tierra. Recuerden que la tierra era muy valiosa para ellos porque, claro, no tenían tierra, no existía tierra arriba en la isla de las nubes. En la isla del cielo, digo yo, ¿no? Pero bueno, nombraron a las diosas de la lluvia y puede que se esté refiriendo a este mismo mito. Y si quizás esto quiere decir que habría una fruta de un dios de la lluvia. No lo sé. Quizás es medio irse por las ramas, porque hay mucha gente que empieza a pensar en personajes actuales que podrían tener esta habilidad de la Akuma no Mi. Pero no sé si viene por ahí. ¿Qué sé yo? Entiendo porque ya vimos pesadillas de los dragones como lo fueron Nika, ponele, como lo fueron el Nidhogg, también el dragón, y terminaron siendo frutas del diablo. Así que entiendo que la gente se ponga a pensar a qué personaje le podría venir bien una fruta de este estilo.
y se ponen a analizar, ¿no? Yo no me voy a meter en ese tema, pero al menos lo comento como para que se dé un poco a entender. El diseño me encanta. Y veremos quién le puede hacer frente. Es una bestia de agua, así que Jinbe, no lo sé, estoy pensando, básicamente. Pero bueno, siguiendo con lo que es la recta final y ya terminamos con el análisis, básicamente tenemos una especie de escena donde nos conectan dos personajes, o tres básicamente, que son Zoro y el gigante que lo está cargando, con Sanji. Claro, porque Sanji viene del otro lado de la rama, literalmente de muy lejos, de donde estaba la biblioteca, por ahí cerca, me parece que era por ahí, que estaba con Bonnie y con Lilith hace un momento. ¿Y qué pasa? Se cruzan, porque Zoro y el gigante se estaban yendo de la villa a lo que va a ser el puerto, donde está Somers. O sea que Zoro y Goldberg, creo que se llamaba, el gordito gigante, están yendo donde está el puerto, donde Somers tiene el barco y está pidiendo que traigan a los nenes. Y Sanji está volando en sentido contrario porque está volviendo a la villa mientras va con su Skywalk. Y cuando se ven, básicamente solo le dice, ok, volvemos. Pero una vez lo ve a Sanji a lo lejos y se da cuenta que está yendo para la villa, dice, no, no volvamos, porque ya está todo en cuidado de Sanji, o sea que podemos dejarlo. Obviamente ellos se dicen, no la vayas a cagar, el otro le dice, vos tampoco la vayas a cagar, no seas boludo, haz lo que tengas que hacer. Pero obviamente acá es una especie de, es un final típico de Oda de ponerte a estos dos personajes, a Sanji y a Zoro, confiando en sí mismo, en cada uno, ¿no? Eh, pero bueno, con este final, con lo que nos plantean, básicamente lo que nos quieren decir es que Sanji va a ir a enfrentar mano a mano de nuevo a Killingham y Zoro va a ir a enfrentar a Somers. Y lo que siento que puede llegar a pasar es que estoy pensando de si Sanji se podría enfrentar a la bestia esta de agua, porque él no es usuario y él nada muy bien y todo, pero tampoco se enfrenta a mujeres, ¿viste? Sanji es raro. Y quizás esta bestia mitológica, el dios de la lluvia, se lo dejen a otro personaje y Sanji vaya derecho a enfrentarse y a intentar noquear a Killingham. Lo que pasa es que Killingham puede ser dañado severamente solamente usando Haki del Conquistador, a no ser que aparezcan más personajes y le hagan lo mismo que le hicieron hace un par de capítulos, que es separarlos en pedacitos, pero eso sería muy redundante. Por eso siento que puede ser el momento en el que Sanji domine y despierte este Haki. No lo sé, son escenarios que nos ha planteado Oda y son cosas que nos tenemos que poner a pensar, porque Zoro va a poder ser capaz de enfrentarse a Somers. Y la verdad que me gustan los combates, cómo se dividieron. Pero bueno, terminando así con la lectura, un capítulo que tuvo bastantes frentes, fue medio revoltoso todo, la verdad, pero un capítulo aprobable, me gustó, tuvo sus cositas. Tuvo sus cositas y hasta tuvo un poco de lore al principio con Imu hablando de Nidhogg y Ragnir. Así que banco el capítulo. Es medio de construcción porque la pelea de Loki está siendo medio normal. Todavía Oda no nos enseña la forma híbrida de Loki, lo cual medio como que, bueno, no sé qué tanto se va a estirar más el combate hasta que llegue Luffy, ¿no? Acordémonos que Luffy está por volver a entrar en acción, así que veremos qué tal. Quizás Loki es vencido en la siguiente, lo dudo muchísimo. Para mí tienen que pelear los dos juntos, al menos para engrandecer un poco más la figura de Imu, ¿no? Porque la está pasando medianamente mal con Loki, te voy a decir, ¿eh? Pero bueno, con eso dicho y con todo el manga analizado, terminamos acá con el análisis. Y nada, espero que te haya gustado, espero que hayas pasado bien. Contame abajo en los comentarios si quieres decirme algo que me haya saltado o alguna curiosidad más. Y nada, yo lo termino acá. Muchísimas gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el próximo análisis o en la próxima vez que me ponga a hablar de un manga semanal, ¿ok? Chao, yo soy Nailu, nos vemos. Chao.